Más allá de hablar de las iniciativas legislativas y del proyecto que va a presentar Hernán la próxima semana en diputados, que es el que hemos venido trabajando, y en virtud de un auditorio tan calificado, no me animo mucho a hablar de lo específico que es lo tributario, me gustaría más bien hablar sobre lo que yo creo que tenemos como el gran desafío que tenemos en lo económico y lo tributario en el mundo del turismo. Me parecía que lo más importante era un poco, y separé yo en tres partes lo que yo considero para llegar a evaluar cuáles son esos grandes desafíos, lo que yo creo que es lo bueno, lo malo que nos está pasando en el sector turístico y sobre todo cuál es la realidad de lo que nos está pasando. Sin duda yo creo que tenemos dos buenas noticias, ¿no? Que si pudimos pasar la pandemia, creo que vamos a coincidir todos que vamos a poder pasar cualquier crisis. Lo que pasa que realmente esa crisis, si no las afrontamos con responsabilidad, juntos, el sector público y el sector privado, aquí Eddie comentaba muy bien lo que hicimos aquí en Mendoza en su momento, tenemos muchas dificultades, ¿no? Pero creo que también la pandemia sirvió para que el sector turístico le pasen dos cosas por ahí, si podemos, en la presentación, muy rapidito porque no quisiera demorarme mucho acá, pero además para que lo veamos, son cuadros que ustedes han visto un montón de veces. Creo que la primera buena noticia tiene que ver con que si bien hemos tenido, estos son números de la Organización Mundial del Turismo, en general, si bien hemos tenido, insisto, una catástrofe como la que tuvimos en la pandemia, la recuperación del sector viene siendo mucho más rápido de la que imaginábamos. Las proyecciones más optimistas de la Organización Mundial del Turismo no marcaban para la región el nivel de recuperación que estamos teniendo en este momento. Entonces, pésimos en relación al 2019, donde era todo algarabía, todo crecimiento y no había prácticamente ningún factor que nos hiciera pensar en que no íbamos a crecer, pero la verdad es que mucho mejor que el 2020, cuando las perspectivas de crecimiento nos marcaban que íbamos a recuperarnos mucho más lerdo. Si los números actuales de crecimiento se mantuviesen, nosotros la proyección que se hacía por 10 años la vamos a estar recuperando a los 6 años, porque realmente en aquel 2020 se veía muy negro ese panorama. Y estos números, que son los que han sacado ahora hace poquito la Organización Mundial del Turismo, es una encuesta de opinión mundial donde va contando justamente cuáles son las expectativas de recuperación, y ahí lo ven ustedes cómo ha sido mucho más rápido que lo que teníamos esperando. Cualquier dato de estos que tomemos vamos a encontrar los mismos datos, ¿no? Ese gran crecimiento hacia el 2019, una abrupta caída del 2020, pero la buena noticia es que nos estamos recuperando más rápido que lo que esperábamos. ¿Qué es lo otro que yo creo que nos pasó excelentemente bien como sector? Creo que la sociedad nos reconoció como una actividad económica importante. Aquí está Licho, yo se lo decía muchas veces, me daba la idea que es como cuando uno va a prender el agua y se queda un día sin agua y ahí se da cuenta lo que significa tener agua en la casa. Creo que la pandemia sirvió para que toda una sociedad, no nosotros, que está claro que el sector turístico, hablar bien del turismo entre los del sector turístico es bastante fácil, siempre estamos convencidos y siempre creemos que somos los generadores de empleo. El tema es cómo el resto de la sociedad y cómo el resto de los decisores toman conciencia sobre lo que significa el turismo, y creo que la pandemia sirvió para eso, para que muchos dirigentes políticos, muchos dirigentes empresariales, la propia sociedad se diera cuenta de lo que a una sociedad le pasa cuando no hay turismo. No solamente en términos económicos, que por supuesto era importante, sino también en términos sociológicos, psicológicos, les diría, lo que significaba para cada uno no poder viajar era casi como de las cosas que más extrañaba a la gente, ¿no? Más que no correr o no, lo que más manifestaba la gente era su angustia de no poder viajar, porque además
digamos, no solamente viajar por placer, era viajar por razones de salud, viajar por trabajo, viajar para encontrarse con familiares. Ahora voy a pasar un poquito a lo que yo creo que son las tres realidades más complejas que tenemos en este momento. La primera tiene que ver con esto, y es con lo que Hernán estamos trabajando insistentemente con el Congreso, que es la situación aerocomercial de la Argentina. No hace falta que les diga a ustedes, porque ustedes como responsables, muchos de ustedes de las áreas económicas, de las empresas hoteleras, saben que nada hay más caro que tener una habitación cerrada una noche. No debe haber nada más dramático que la noche que no abrimos esa habitación, porque tenemos los empleados, tenemos las sábanas, tenemos los impuestos, tenemos todo, por lo cual cada noche que nosotros no podemos abrir esa habitación termina siendo una preocupación en términos económicos. Y muchas veces queremos resolver ese problema de la habitación vacía acá en el hotel. Y la verdad que esa es la responsabilidad de ustedes, pero la nuestra es otra, que es hacer que los pasajeros lleguen al destino. Y la verdad es que hoy, como está la situación en el país y en el mundo, no tener una buena conexión aérea realmente es una gran preocupación. Los viajes son cada vez más cortos, cada vez más reiterativos. De hecho, fíjense que las regionalizaciones en términos de planificación turística no ya están dadas tanto por si San Luis queda cerca de Mendoza, sino a cuánto de un vuelo se tiene un destino de otro. Esa es la nueva regionalización. Y la verdad es que la Argentina no está haciendo las cosas bien para tener una buena política aerocomercial que hace algunos años la habíamos encarado con mucha seriedad. Acá otra vez algunos datos, los datos en definitiva estos que comparto son los mismos, la terrible caída con la pésima decisión de haber estado meses y meses con los aeropuertos de Argentina cerrados. Esto nos lo decía la gente de Copa, por ejemplo, que con gran preocupación Mendoza había recuperado los vuelos y nos decía insistentemente, y por eso el gobernador con tanta insistencia quería abrir nuestro aeropuerto, decía, mientras todos los aeropuertos del mundo estén cerrados no es problema, el tema es que ya están abriendo todo el resto de los aeropuertos menos los de Argentina, y entonces los aviones no los van a estar esperando que ustedes algún día se les ocurra abrir. Así fue como se nos fueron 12 aerolíneas del país. Pero la segunda decisión, o la mala decisión, tiene que ver con el tema de las bandas tarifarias. Y por eso esta es otra de las iniciativas importantes que hemos presentado. Este decreto, ley, no sabemos cuándo se vence, ahí no hay ni siquiera buena información, que es no colaborar para que haya low cost. Ustedes saben que es muy bueno y yo celebro siempre cada ruta de aerolíneas que llegue, pero una aerolínea de bandera no alcanza en ningún lugar del mundo. Es decir, tiene que estar aerolínea, seguramente discutiremos que no con ese subsidio y por ahí no con algunas decisiones, pero está muy bien que sea, está muy bien que tengamos esta cantidad de vuelos, pero a ningún país del mundo le alcanza solamente con tener una línea de bandera. Necesitamos políticas activas para que las líneas aéreas de bajo costo puedan volar. Yo veo muchísimos dirigentes aquí del interior del país y saben lo que significaba hace unos pocos años Flybondi, JetSmart, Sky y todas estas líneas aéreas de bajo costo que además empiezan a permitir una mejor conectividad. ¿Cuál es el otro gran problema de las líneas aéreas? Y en eso también hemos presentado iniciativas legislativas. Hoy tenemos un dato tremendo que es que el 90 y cerca del 95, ahora no me acuerdo si el Hernán es mejor que yo para los números, me va a ayudar, de los vuelos que llegan a nivel internacional, cerca del 95% llegan a Buenos Aires. Tenemos una altísima concentración de vuelos ingresando por Ezeiza y por Aeroparque. Eso es muy malo para nosotros. Y vuelvo a insistir, todo esto, que es lo que nosotros podemos colaborar, mientras más vuelos tengamos, sin duda lo que vamos a estar haciendo es colaborar para que esa angustia que genera a la noche no poder abrir la habitación, lo tenemos que hacer. Por eso creo que en cada uno de los congresos de turismo
sean tributarios, sean de cualquier índole, tenemos que insistir con el tema aerocomercial porque la Argentina necesita tener una más moderna legislación en lo aerocomercial, insisto, esta posibilidad de las bandas tarifarias, después en algún otro momento las podemos conversar con más tiempo, no quiero demorarme en esto, realmente es nefasta y estamos trabajando en eso. ¿Cuál es otra de las cosas que creo que nos preocupan? Sin duda la inflación. En esta macroeconomía, yo no quiero pensar lo que es para ustedes, no les quiero preguntar con qué tarifa van a ir a la Fitur de Madrid, porque bueno, irán con dólares, que vaya a saber a qué tarifa, cómo lo van a cambiar los extranjeros. Realmente esta situación macroeconómica, que tendría que ser absolutamente favorable, eso es lo que a mí me genera angustia. A mí la angustia que me genera esto es que con esta situación cambiaria, nosotros, este sector sería el sector que dinamizaría realmente la solución de muchísimos de los problemas que tiene la Argentina. Podríamos estar generando muchísimo más empleo del que estamos generando. No es que no lo estamos generando, pero podríamos estar generando muchos mejores índices de crecimiento en el empleo y de crecimiento en las inversiones y en todas las cosas que estamos haciendo, con algunas pequeñas medidas, algunas de las que vamos a conversar enseguida, pero sobre todo tratando de mejorar la macro como tiene que ver con el tema de la inflación. Creo que además tenemos dos desafíos importantes y puntuales que me gustaría compartir con ustedes y con esto termino, así no me demoro mucho. Vuelvo a insistir, son dos realidades de las que me hago gran parte y creo que tenemos que compartir entre todos, es la incapacidad que hemos tenido todos, pero sobre todo el Estado, de poder avanzar en serio contra la oferta ilegal. Creo que ese es el gran desafío que tenemos entre todos, que más allá de nuestras iniciativas legislativas, seguramente vamos a coincidir todos en que necesitamos realmente agrandar la torta, y la torta se agranda, y acá Eddie dice sí, porque creo que no debe haber, creo que me lo cruzo por ahí, me lo cruzo en una esquina y me lo dice, es que realmente tenemos que encontrar la manera de encontrar cómo hacemos para que esa oferta que hoy es oferta ilegal pase a ser la oferta legal. Creo que este es el gran desafío que tenemos por muchas cosas, por razones de seguridad. Podemos tener problemas, la verdad que creo que tenemos bastantes menos problemas de los que tenemos en temas de seguridad, de las cosas que le pueden pasar a la gente adentro de esos establecimientos, tanto en la seguridad de un robo, como también en la seguridad del control del gas, de las conexiones eléctricas, de las cosas que pasan, pero además porque eso significa realmente, insisto, me da pudor hablar de esto delante de ustedes, que lo saben mejor que yo. No quiero pensar si ustedes, cualquier habitación de esta, en vez de pagar los impuestos, compraran más sábanas, mejoraran la velocidad de internet, cambiaran colchones, hicieran todo eso. Por eso creo que tenemos que ser capaces de reconocer el problema, que creo que es parte de lo que tenemos aquí. Muchas veces el sector privado dice, es que los tienen que prohibir y sacar. Yo creo que ese no es el camino, que es una realidad de alojamiento que ya llegó para quedarse, que las plataformas llegaron para quedarse y que así como Mendoza en su momento, lejos de, por ejemplo, negar que estaba llegando Uber y estas plataformas, encontramos una manera de legislarlos, de que vengan, de que lleguen, de que tributen y de que estén en igualdad de condiciones. Creo que este es el camino que nosotros tenemos que encontrar a nivel nacional para hacer que toda esa oferta ilegal la podamos incorporar de algún modo. Creo que cuando nosotros hayamos resuelto ese problema, vamos a estar resolviendo sin duda uno de los grandes problemas del mundo, ¿no? Digo, lo tiene la Costa del Sol como uno de sus principales problemas, pero nosotros tenemos que encontrar esa manera de hacerlo. Y por supuesto tiene que ver las otras dos cosas que me preocupan, más allá de lo aerocomercial, de esto. Tenemos también que avanzar rápidamente en la transformación de los planes de empleo en planes de trabajo. Mendoza llevó adelante un programa en conjunto con la Asociación Hotelera Gastronómica y con las otras instituciones de turismo, justamente para poder complementar los planes de empleo y que puedan
tomarse, con la diferencia se puedan tomar. Esto ya lo tenemos presentado en el Congreso de la Nación. La verdad es que esperamos que nos acompañen desde dos lugares. Primero, acompañándonos a que tenga impulso legislativo. Es muy sencillo, no se los voy a explicar porque lo hemos conversado muchas veces con ustedes, de hecho es un pedido con ustedes, pero también quizás ir avanzando informalmente en los destinos a donde se pueda, que es que podamos ir tomando en los hoteles justamente esto que en algunos casos puntuales se puede ya ir haciendo por este decreto que sacaron con algunas flexibilizaciones, porque creo que es una buena forma también del efecto demostración, termina siendo un impulso para que termine una ley, que en definitiva, ¿de qué se trata esa ley? De que no haya nuevos planes de empleo, pero que los planes de empleo existentes ustedes los puedan complementar durante 12 meses con el salario. Es decir, que ustedes completen lo que el convenio colectivo de trabajo diga para cada una de las actividades, le completen lo que el plan social diga. Y que eventualmente la persona, si en esos 12 meses, y esto es bastante importante que lo sostengamos así, si durante esos 12 meses por algún motivo no queda ligado a la empresa, no haya perdido el plan social. Este último punto es de mucha discusión, lo podemos hablar en otro momento para explicarles por qué debería ser así, porque la gente tiene mucho miedo de que los tomen durante poquitos meses, que los despidan y que después pierdan el plan. Entonces eso también es una gran cosa. Lo otro tiene que ver con lo específicamente tributario, que es ver cómo en la Argentina nos animamos a dar una nueva estructura tributaria. Aquí hay muchos de ustedes que saben que solamente no es muchas veces lo mucho que pagamos, sino lo engorroso que este sector tiene para liquidar muchas de estos tributos y sobre todo tratar en la medida de lo posible, y vuelvo aquí, y perdonen que referencia a Mendoza, pero es de lo que uno conoce y de lo que hemos estado trabajando durante este tiempo. Tenemos un programa que ojalá lo podamos replicar a nivel nacional, que se llama Mendoza Activa, que tiene que ver con que devolvemos el 40% de las inversiones que se hagan en distintos sectores. Se le ha dado prioridad a la gastronomía y a la hotelería. Todo lo que inviertan en hotelería y gastronomía en la provincia de Mendoza se devuelve el 40%, el 10% en efectivo, el 20% en tributos, y creo que acá es donde podríamos intentar replicar eso, cómo uno lo devuelve con impuestos, y el 10% restante en una chequera para consumir servicios. Bueno, yo creo que estos son los desafíos que tenemos. Si tengo 2 minutos, les repaso rápido lo que hay esperando en el Congreso para que nos ayuden. Ojalá que algún día nos dejemos de tratar iniciativas que no sean solo las judiciales de la vicepresidenta y nos pongamos a trabajar en las cosas económicas y le demos lugar. Estos proyectos en general están todos presentados en espejo en la Cámara de Diputados de la Nación, porque estamos tratando de ver en cuáles de las dos cámaras. Todas las primeras, sin dar detalles, tienen que ver con el tema aerocomercial, digamos, desde citar al ministro, la apertura del Palomar, dejar las bandas tarifarias sin efecto, digamos, todas estas que he puesto acá de ejemplo tienen que ver con eso. Después hemos presentado otra que me parece muy importante, que tiene que ver con la discriminación de la cuenta satélite de turismo. Esto es a raíz, aquí me lo dice porque me lo explicaron ustedes, así que por eso lo acompañan, es que cada vez que el ministro de Economía o cada vez que intentan hablar sobre el tema de los dólares que salen por turismo, hoy la cuenta satélite de turismo o la cuenta de turismo está unificada con las compras que se hacen al exterior. Entonces, cuando se habla de los dólares que salen en concepto de turismo, tenemos incluido también todo lo que están comprando en el exterior, ropa y todo eso, entonces realmente se hace difícil que nosotros podamos tener un número real de cuántos dólares están saliendo por turismo, más allá de que es bastante lógico que en cualquier destino turístico, para que los turistas lleguen, también tienen que salir, si no los aviones en un solo sentido no funcionan. Bueno, el replanteo integral del sistema tributario argentino, que tiene que ver con esto, y la deducción de gastos de turismo en ganancias,
que yo ahí ya le pediría a Hernán que dé los detalles porque lo vamos a presentar en la Cámara de Diputados. Y también contarles, después si tenemos algún minutito lo hacemos, junto con Lisandro Nieri presentamos también, lo presentamos en este mismo hotel, una baja en los costos laborales, una iniciativa realmente muy interesante y muy aplicable a este sector, así que después si tenemos algún minutito más se las compartimos. Yo con esto terminaría, me parece que seguí, Hernán, y después quedo disponible para las preguntas. Bueno, la verdad que después de la gran exposición de Mariana, les quiero contar que trabajamos en conjunto hace muchos años. Las iniciativas todas las presentamos en Espejo para mostrar que, por un lado, algunas veces conviene entrar por diputados, a veces conviene entrar por senadores, pero mostrar que ya existe la voluntad política de la que las iniciativas vayan para adelante. Así que este trabajo, yo me siento orgulloso y feliz de trabajar con Mariana, que además ha sido, como ustedes saben, una gran ministra de Turismo de Mendoza y de Cultura. Todos amigos, entre amigos. Pero también quiero felicitarnos por la persistencia, en este caso a la FEGRA. La persistencia de la hotelería y la gastronomía, tratando siempre de ubicar como política de Estado al turismo y viendo los diversos aspectos, en este caso el aspecto fiscal. Así que gracias por, la verdad que lo vamos a presentar, lo hicimos en conjunto. Lo hicimos en conjunto, así que simplemente nosotros reflejamos eso. Me siento como decía, creo que Fray Luis de León, como decía en la Universidad de Salamanca, que estuvo preso, después con lo largo, dice, como decíamos ayer, y siguió hablando, pues a veces siento que hablamos las mismas cosas. No es, pensaba recién casi un tema sociológico, no es una casualidad que estemos mucho a las mismas caras, obviamente hay también un fuerte factor de renovación, porque la hotelería y la gastronomía tiene sus inversiones puestas en la Argentina. Somos lo mismo, después hablamos de papá, de suegro, de más, pero la verdad es que hay una persistencia de gente que creyó en la Argentina y que sigue creyendo en la Argentina. En otras actividades, la naturaleza de los seres humanos que conducen empresas es más volátil. La hotelería y la gastronomía, obviamente siempre hay nuevos actores y bienvenidos a nuevos actores, pero no tiene tanta volatilidad justamente por la naturaleza de la inversión. La naturaleza de la inversión hace que vos decidiste, vos y tu familia, decir, bueno, vamos a creerle a la Argentina. Eso tuvo algunas consecuencias, en general buenas, desde el punto de vista filosófico, podría ser que algunas económicas no tan buenas, pero me parece que hay una persistencia. Y creo que la tenemos que celebrar. ¿Por qué digo esto? Voy a hacer algunas cosas, reflejar algunas cosas básicas conceptuales. Primer cuestión básica conceptual. El turismo interno es la plataforma sobre la cual se basa el turismo receptivo internacional. Si no hay turismo interno, no hay turismo receptivo internacional. Eso solamente le puede pasar a alguna isla que vive como enclave de los extranjeros que recibe. Los países de la extensión del nuestro y con la madurez turística del nuestro juegan con las dos cosas a la vez, el turismo receptivo y el turismo interno. Si todo fuera turismo receptivo, la verdad, disolvamos las cámaras, los consultores, el Ministerio de Turismo y busquemos un ministro que devalúe periódicamente. Eso es una soncera, se nota que esto es una tontería conceptual, pero lamentablemente no haberlo comprendido en esto, más allá de la frase, no haberlo comprendido la profundidad de lo que estamos diciendo, hace que entonces periódicamente tenemos, sobre todo los destinos más frontera lo saben, pienso en Iguazú, periódicamente tenemos alzas y bajas al compás del tipo de cambio. Y todos sabemos que nada puede funcionar solamente mirando el tipo de cambio, insisto. Estaríamos perdiendo el tiempo, hubiéramos continuado la noche, yo me sumaría hoy al mediodía, para actividades más placenteras, pero no es así. No es el tipo de cambio lo que puede definir el conjunto de una actividad que además, no voy a decir yo lo importante que es en términos de creación de empleo y creación de riqueza. Lo sabemos todos. Entonces, el turismo interno, como base,
para el turismo receptivo internacional. Necesitamos las dos cosas. Y necesitamos un crecimiento equilibrado y armónico. Y ahí te empiezan a aparecer los problemas. Ahí mencionábamos que la ley esta de devolución de IVA que hicimos en el plan de competitividad del 2001, me siento viejo, pero decirlo, también estaba el tema de devolución de ganancias. Estaba el tema de devolución de ganancias. Sí, las dos herramientas fiscales centrales eran la devolución del IVA a los turistas extranjeros generalizada a la hotelería y la gastronomía, y como concepto de estímulo al turismo interno, la devolución de ganancias. Está escrito en acuerdos sectoriales. Y ahí sí, la poca profundidad con la cual muchas veces se han tocado estos temas, no por parte del sector privado, sino por parte de las autoridades. La reglamentación del IVA, de la devolución de IVA, se hizo en 2016 o 17. 17 años después de la ley votada por unanimidad en el Congreso. Sí. 27 años es una generación completa. Y esta ley que vamos a presentar, que la hicimos en conjunto con la senadora Jury y con la FEGRA, después ajustamos detalles, no es que todo, pero el espíritu está de lo que queremos hacer, también se discutió en 2001 y no tiene estado parlamentario hoy. Entonces, y es clave. ¿Por qué es clave? Me voy a detener un segundo en esto. Porque lo que permite que la gente invierte, que crezca, son las políticas de largo plazo. Que vos, la confiabilidad, la certeza de que va a seguir existiendo a lo largo del tiempo. Yo celebro algunas medidas que se han tomado, tengo diferencias con algunas otras, en los últimos tiempos como paliativos. Los paliativos siempre están bien. Cuando tenés al enfermo grave, agarremos el paliativo. Pero la verdad es que de la improvisación después nada bueno sale. Lo que necesitas es decir con claridad cómo va a ser, con certidumbre, cómo va a ser la estrategia fiscal con respecto al turismo a largo plazo. Por eso presentamos esta ley, que la presentamos en diputados, porque es un tema constitucional que los proyectos fiscales entran por diputados. Todos los otros proyectos que hicimos con Mariana, el tema aerocomercial, se presentaron en espejo, es decir, en las dos cámaras a la vez. Y ahí hay un punto también para mí importante. Cuando miras el impacto fiscal, ahora acá el diputado Nierio sabe perfectamente, cada cosa que se presenta, cada proyecto que se presenta, hay una oficina de presupuesto del Congreso, que es un gran avance institucional. Antes eso no estaba. Cada proyecto que se presenta se mira al costado fiscal. Y eso es un avance, un crecimiento, porque si no se presentarían proyectos de todo tipo y color sin ver cuál es el costo. Pero las primeras estimaciones hacen que la verdad que la estimación fiscal es totalmente aceptable. El costo fiscal es totalmente aceptable y lo voy a poner bien claro en estos términos. Una cosa, paso una pequeña digresión macroeconómica. Cuando se habla de impacto fiscal o de desbalances, una cosa es que el Estado aumente sus gastos, que es una forma de tener, crecer el desequilibrio fiscal, y otra cosa es que reduzca impuestos. En el balance neto es lo mismo. ¿Está claro? Pongo más de un lado la suma, más del lado la resta. Pero esto, en cambio, cuando lo haces del lado de bajar impuestos, es totalmente un círculo virtuoso, porque lo haces del lado de estimular los consumos del sector privado. Y eso es virtuoso. Por lo tanto, la mirada fiscal, obviamente, alguien, y es lógico que las secretarías de Hacienda, los ministros de Hacienda de las provincias o de la Nación, miran el número total, y es lógico que así sea, pero no es lo mismo que el número lo logres bajando impuestos, no es bajar impuestos que aumentar costos, para ser clarísimo. Y acá estás bajando impuestos. Y yo creo que el tema de bajar impuestos es clave para la Argentina que viene. Y me detengo un segundito más en esto. No aceptemos, y esto a mí es una cosa que siempre me gusta remarcar, no aceptemos como normal lo que no es normal. La presión fiscal que tiene el turismo en la Argentina no es normal, no es comparable a la de otros países del mundo. No es normal acá, se sabe muy bien. El tema IVA, preguntémosle a los países europeos qué hacen con el tema IVA, si es el mismo IVA, si está generalizado el mismo IVA. Preguntémosle cómo funciona ganancias, preguntémosle cómo funciona, no sé, el cheque vacances para los franceses. Nosotros normalizamos
una presión fiscal como si fuera lo que le pasa a todos los países del mundo, y no es así. Los países del mundo cuidan a su sector turístico. Creo que en esto lo que se habló antes de que quede clarísimo la cuenta satélite implementada por ley, tiene que ver con este desprestigio que sos sometido permanentemente, injustamente, con los números mal hechos. Por eso digo, en un mensaje claro es, no naturalicemos una situación fiscal que no es la normal. Que todos hemos sobrevivido en el medio de eso, sí, hemos sobrevivido, pero no es normal. No tiene el dinamismo que tendría que tener la inversión porque tiene una presión insostenible, esa es la verdad. Y respecto de eso, otra reflexión. El turismo, no voy a decir frases, pero vamos a hacerlos con la frase hecha. El turismo es una actividad de ida y vuelta. Necesitamos cargar los aviones en las dos puntas. La idea de cargar fiscalmente a los argentinos que viajan al exterior puede parecer simpática en el corto plazo y dice, bueno, no sé, todas estas cuestiones casi de clase que se hacen diciendo castiguemos a los que viajan al exterior para que viajen al país. Eso siempre es un arma de doble filo porque va a terminar teniendo menos aviones. Terminás teniendo menos aviones. No nos damos cuenta que tenemos menos aviones. No nos damos cuenta que tenemos en el país uno de los destinos más remotos de los principales mercados emisores. Tenemos una conectividad paupérrima. ¿A qué se debe que tenemos una conectividad paupérrima? A políticas de protección, de mi punto de vista, indebidas y exageradas, pero al mismo tiempo de haber cargado ilógicamente también al sector aerocomercial de impuestos. Es decir, esto es un camino de ida y vuelta. Y el que no lo entiende no está entendiendo la naturaleza de cómo funcionan las cosas. Entonces, esas aparentes medidas que significan que protegemos al turismo interno porque recargamos al que viaja al exterior, tengamos cuidado con esas cosas que hacemos, porque, insisto, pueden parecer simpáticas en el corto plazo porque es una medida proteccionista, termina redundando en contra de todos. El turismo es la actividad que requiere más libertad, no menos libertad, porque está en la naturaleza, del que viaja y del que no viaja. Resumen, para terminar este aspecto puramente fiscal, presentamos el lunes el proyecto, instamos yo me ofrezco a hacerlo, me parece que acá el problema no es el mérito de quién lo hizo, el problema es que salga. Por lo tanto, nosotros nos ofrecemos a hablar con diputados y senadores de otros bloques, mañana lo va a hacer, yo lo voy a hacer, si hay que ir a las provincias a que se le explique de las filiales locales de la FEGRA a los diputados por qué tienen que votar esto. Me parece que estamos en el momento adecuado. No siempre las cosas se dan en el momento adecuado. En otras situaciones de la Argentina no estás en el momento adecuado. Yo creo, ¿por qué digo es el momento adecuado? Porque el turismo puede ser una palanca de crecimiento, ya recuperó mucho, pero podría ser mucho más. Pero alguien lo tiene que ver. La verdad, en el 2002, vuelvo de nuevo para atrás, habíamos puesto en marcha un plan en el 2001. Sobre ese plan vino la devaluación y un crecimiento, recuerden lo que fue 2002-2003. ¿No? En este momento, que no quiero presagiar situaciones de tipo de cambio, pero que el tipo de cambio va a cambiar, para decirlo delicadamente. Va a cambiar, ya está cambiando. Dólar soja, ya está, lo haces más disimuladamente, lo haces escondido, lo haces por pedacitos, va a cambiar. Lo ideal sería que nosotros estemos cuando llueva sopa con el colador en la mano. No nosotros solamente como sector, la Argentina. La Argentina, que en todo caso es lo que importa cómo generamos empleo y cómo generamos crecimiento. Ahora, ¿por qué es el momento adecuado? Porque hay que levantar estas trabas. En lo fiscal es una cuestión. Así que a mí me parece que si podemos ir a las filiales, a explicar, sin egoísmos políticos, sin decir el proyecto de fulano de tal o de mengano de tal, sino que salga un proyecto, a mí me parece que estamos en la situación ideal. Tenemos que perfeccionar, hay un estudio muy bueno hecho sobre el impacto. Voy a decirlo brutalmente, ¿puedo decirlo brutalmente? Miremos el impacto calculado, miremos el impacto del previaje y después pregúntenme cuál tiene más previsibilidad. El previaje te lo cortan, te lo ponen, te lo sacan. No, insisto, no estoy criticando los paliativos. Estoy diciendo si querés tener una política a largo plazo o querés seguir a los parches. ¿Está?
Miremoslo, yo digo, comparemos los números. Simplemente es agarrar los números, de decir, además cuando lo otro lo agarro, nada, quiero ser suavecito. Si cuando me va muy bien lo corto antes de tiempo porque me fue muy bien, yo no conozco. O sea, en general, cuando vos te va bien, las cosas las seguís, pero las tenés que cortar por el impacto fiscal, que fue lo que pasó hace 15 días, todos sabemos. Entonces, me parece que esta es una política seria que podría calzar y podría serle útil también al gobierno para mostrar una medida proactiva en un momento que se necesitan medidas proactivas, de un costo fiscal mínimo, y te diría al revés. Tampoco quiero entrar en los temas más tabús, pero probablemente hasta te mejoraría la fiscalidad porque obligás a que todo el mundo, ese tema lo digo de costado, muy delicadamente, pero que te va a mejorar. Es obvio que te va a mejorar, porque la gente va a pedir la factura porque la va a poder descontar del impuesto a la ganancia. Por lo tanto, es lo que quiero decir. Es importante y es el momento. Es el momento. No quiero terminar sin refrendar una vez más el tema aerocomercial. Tema aerocomercial, hemos presentado varios proyectos con Mariana. Yo digo una sola cosa que a mí realmente, como en estos momentos uno ya, viste, podés decir, lo que te indigna te lo sacás porque te sacás el entripado. Yo conozco políticas de tarifas máximas. A mí en general los precios máximos suelen ser bastante disparatados, porque en general las políticas de precios máximos en esta actividad y en todas las otras suelen dar resultados, no han sido exitosos en la historia de la humanidad. Ahora, la política de tarifa mínima que le aplican, que está en el decreto vigente por el cual las low cost no pueden salir, yo digo, dejémonos de joder. No puede ser que nadie levante la voz con que las bandas tarifarias imponen una tarifa mínima. Las tarifas mínimas funcionan. Sí, vamos a la teoría económica, ¿se entiende? En este momento hay vigente una tarifa mínima para las líneas aéreas en los vuelos de cabotaje. La tarifa mínima, política con la cual tampoco coincido en general, pero ¿para qué funcionan? Para lo que no haya lo que se llama tarifas depredatorias, es decir, que no entre un jugador al mercado, ponga una tarifa mínima, le rompa la cabeza a toda la competencia con una política de dumping y saque a todos los jugadores de la cancha. ¿Alguien me puede decir en Argentina que hay tarifas tan bajas que son predatorias a algún destino o son las más altas del cual tenemos memoria? Es joda, perdónenme. ¿Vos te das cuenta que ese concepto que estaría siempre mal, me pueden decir cómo aplica la Argentina? ¿Hay alguien que está vendiendo pasajes, vamos a decir, a termas, a 3.000 pesos por mes, por tramo? ¿O es exactamente al revés? Entonces, en esta cuestión, yo creo que hay que meter permanentemente en el discurso del sector turístico el tema aerocomercial. Se ha avanzado muchísimo. Antes no estaba, antes era de costado. Pero no entender que necesitamos imperiosamente el transporte como la forma de desarrollar la actividad hotelería gastronómica estamos mirando para otro lado ante un tema central. Resumen, tenemos una gran oportunidad. Tenemos la oportunidad de mostrarnos proactivos, tenemos la oportunidad de mostrarnos buenos para las empresas y al servicio también de un proyecto de país, lo que me parece que tenemos que ponernos en marcha. Yo agradezco profundamente, insisto, la persistencia. La persistencia de decir, estaremos repitiendo, a veces decís, no quiero decir que somos unos viejos chotos porque no corresponde, pero decimos siempre lo mismo. Bueno, pero decimos las mismas cosas, a veces acomodadas de una forma o una otra, porque tenemos la razón. Y la razón va a ir por encima de cualquier cuestión circunstancial. Gracias. Hernán, ahí compartimos algo de lo que vos hacías hincapié, que no se nos naturalizara el tema de la presión impositiva en la hotelería. Ahí hay un comparativo de la IERAL sobre los distintos países. Me parece que es un buen número para cuando queremos empezar a discutir estas cosas, de lo que le pasa a los otros países y de lo que nos pasa a nosotros. Esto es parte de los números que estudiamos para todo esto. Ahí tenés, perfecto, el número te dice. Bueno, voy a hablar en nombre de toda esta gente, porque ayer hemos estado debatiendo y mucho el tema del IVA, que vos perfectamente lo tocaste cuando estabas hablando. Cuando digo vos, es a vos, Hernán, porque Mariana justo se dio vuelta y digo, capaz que se pensaba que era para ella.
Pero nosotros fíjate que tenemos una estructura de IVA copiada, mal copiada de Europa, y en Europa precisamente todas las actividades que son generadoras de empleo, básicamente eso, generadoras de empleo y de empleo básico, son las que tienen la alícuota reducida de IVA. El turismo, por supuesto, está en ese grupo y por eso que todos los países europeos, o casi todos, tienen una alícuota del 10%. Acá justamente ayer, un grafiquito muy parecido al que vos acabas de mostrar, lo mostraba Marcelo Serra, respecto de la alícuota de IVA que se paga en Argentina comparada con el resto del mundo, y estábamos solamente superados por Finlandia. Bueno, estamos lejos de cualquier otro. Desde ya que nosotros lo que hemos intentado en este coloquio con respecto a ese tema puntual es simplemente difundirlo, ponerlo en agenda. No hemos armado un proyecto, lo tenemos armado hace 20 años más o menos, y en cualquier momento lo sacamos a la cancha. Pero primero queríamos hacer esto. Entonces, una de las cosas que le vamos a pedir, así como no, por supuesto que estamos a recontra disposición, tanto para lo que decía Mariana como para lo que decías vos, de trabajar en conjunto, con respecto a esto, la campaña que armaremos para lograr que se cambie la estructura tributaria del IVA, va a ser un pedido especial para ustedes. Están Matías Surt y Esteban Domecq esperando para entrar, pero creo que da como para que podamos seguir el tiempo que querramos acá. A ver, Humberto Bertaza. Bueno, ante todo, Mariana, Hernán, felicitarlos por la exposición, por la presentación de los temas. Quizás quisiera transmitir una preocupación que creo que es personal y del sector respecto de, y pensando justamente en el momento que se presenta el proyecto y el análisis posterior y el tratamiento posterior, en la preocupación que tenemos cómo está funcionando el Congreso en materia tributaria y cómo está funcionando la administración tributaria, la AFIP. Hernán, vos comentaste muy claramente desde la modificación de la ley que hubo para turismo al exterior, el tiempo que tardó la reglamentación de la AFIP, y esto es una constante. Nosotros percibimos un divorcio absoluto entre el Congreso y la AFIP. Y creo que este divorcio, en algún momento se intentó tomar una medida, que es una comisión de seguimiento de temas impositivos que existe en la Cámara de Diputados, que estaba encabezada hace poco tiempo por el diputado de la Unión Cívica Radical, Pastori, hoy mandato cumplido, y él tenía la función del seguimiento de los temas tributarios, es decir, desde el momento que se aprobaba una norma, qué pasaba con la AFIP, qué pasaba con la aplicación, qué pasaba con la reglamentación. Esa comisión prácticamente no tuvo funcionamiento. Y yo creo que estos son temas políticos, ¿no? Como el líder de esa comisión era de la Unión Cívica Radical y no era del grupo oficialista, a esa comisión no se le dio aire alguno. Y esto que era realmente algo muy interesante, se perdió como oportunidad. Y el segundo tema, que me parece que es el que tenemos que pensar una vez que se presente el proyecto, es en el presupuesto nacional. Nosotros tenemos, y esto es una muy buena medida, tenemos cuantificado lo que se llama el gasto tributario, o sea, todo el esfuerzo que hace en la no recaudación del Estado. Y yo veo permanentemente que el gobierno persigue este gasto tributario y ve por dónde se puede cortar. Y nadie se preocupa de analizar ese gasto tributario, qué efecto puede tener en recaudación, como por ejemplo va a pasar ahora. Porque alguien va a decir, bueno, por acá perdemos tanto recaudación. Lo que me parece que nadie hace es pensar en qué tipo de actividades van a poder crecer y a su vez van a ser generadores de mayor impuesto. En el proyecto que vas a presentar, Hernán, respecto de la deducción de impuesto a las ganancias, lo que a mí no me queda claro si este tema del IVA forma parte del proyecto. No, son dos cosas distintas. Yo tenía, vos metiste bien donde hay que meterse. Primero, obviamente, la AFIP
Por motivos políticos, pero también por motivos recaudatorios, a veces tiene una lógica propia, ¿no? Hay un trabajo que estamos haciendo, sencillo, pero en la Argentina todo parece sencillo, pero que de dónde salieron los fondos para el previaje y cuánto es el real. Porque vos, si lo mirás, ahora ahí tenemos la comisión de presupuestos ya trabajando, Lisandro, porque eso acota la discusión. Aunque parezca, vos fíjate que te acota ¿qué quiero decir? ¿De dónde salieron los fondos? Muy bien. ¿Prevén hacerlo el año que viene? Alguien tendrá que contestar. ¿Está en el presupuesto el año que viene? Alguien tendrá que contestar. ¿Salieron del Ministerio de Turismo o un aporte de la jefatura mediante una adición administrativa? Ustedes saben que la jefatura de gabinete firma lo que llaman DEAs, decisiones administrativas, que es lo que le permite mover partidas en medio de las reiteradas prórrogas de las emergencias. Muy bien, ¿de dónde salió? Si salió de ahí, ¿y qué les parece si en vez de hacer esto, hacemos esto? Hay una discusión rica donde el tema costo fiscal lo acotás. ¿Se entiende? Hay toda una... En todo caso, no es tan fácil acá decirte que no por el costado fiscal, porque hay cosas para mirar, particularmente esos fondos, porque los fondos existieron, se hicieron, existen, van a existir octubre y noviembre. ¿Se entiende? Hay todo, por lo menos hay una rica discusión para hacer. Y por supuesto el tema de seguir la relación con la FIP es clave, porque si no todo se vota y después queda en la nada, ¿no? De la informalidad para combatir todo lo que es esta oferta informal, tanto gastronómica como hotelera, en todo el país. O sea que también hay un punto importante ahí para mirar. Las actividades son las descriptas. Entonces te obliga, es como toda esta juego, te obliga a un juego que, como decía Mariana, vas pensando la cuestión y poniendo en el carril de la legalidad. En el previaje es una de las... No. Tienes una pregunta ahí. También, que son las actividades descritas. Si no, ya estabas en una... Vamos a iniciar una sala. Solamente hagamos. Entras en un lío, entras a una tensión dentro de las mismas instituciones. Entonces quedamos para ser clarísimos, para sincerar cuáles fueron las reflexiones de estos meses. Aplicarse las actividades turísticas, que cuáles son las descritas en la ley de turismo. Entonces ya está, te ordena la situación y a su vez te obliga, como decís vos, a legalizar. Sí. Buenos días. Nadie puede discutir que la reactivación con lo que fue el previaje fue un éxito en cuanto a actividad turística. Lo que hay que tener en cuenta también por ahí ver la forma de modificar o hacer algo con respecto a la venta que se realiza, porque todo lo que fue previaje tenía una fecha, se factura, obviamente se tributa, pero todo el crédito fiscal de la actividad en general la tenés en los meses donde vos ya lo facturaste y no lo podés compensar. Entonces eso fue un problema muy serio y bastante importante en una Argentina de hoy, porque ya de por sí no podés descargar ese crédito fiscal de toda la actividad, sobre todo hotelera, porque el gastronómico por lo general recibía el crédito que tenía el turista de las tarjetas. Y en una Argentina como hoy, tener un crédito fiscal a un 100% de inflación, para la temporada siguiente, estamos hablando de hoteles que trabajan por temporada en hoteles turísticos, es una complicación. Entonces, eso hay que tratar también de rever cuando fue el enunciado del previaje o futuros proyectos que puedan llegar a ver, que sea todo un combo parejo para todos, ya sea para el turista como para también la gente que... No tendría ese problema porque el incentivo va sobre el viajero. El incentivo directo va sobre el viajero, Sí, no sobre el establecimiento. exactamente. El establecimiento lo recibe porque tiene un beneficio indirectamente a través de tu cliente, digamos, ¿no? A ver, cuando vos haces una preventa, como fue el previaje, Sí, estamos hablando de hoteles que trabajan por temporada. sí, ¿sí? claro.
Entonces vos tenés una preventa, por ahí vendís en septiembre, octubre, noviembre, fecha máximo fueron creo que finales de noviembre. Para lo que fue la temporada, vos facturás, vos tributás el IVA sobre esa. Cuando vos tenés tu hotel cerrado, eventualmente tenés compras para remodelar o etcétera, pero tu actividad, tu ingreso grande de tu crédito fiscal de IVA para compensar ese débito, vos no lo podés compensar. No, está clarísimo, sí, sí. Entonces, Ese es el ahí problema, es claro. donde hay un perjuicio para el hotelero. Claro. O sea, este sistema no existe eso porque vas directamente por el viajero, por el consumidor. Exacto. Y es estructural y te permite una visión de largo plazo. Hoy, no quiero ponerse, alguien puede afirmar a ciencia cierta que enero y febrero o marzo, abril y mayo vas a tener una continuidad. No. No. Por eso acá lo que hay que hacer es meterse, es lo que yo a lo mejor me puse demasiado elíptico porque no quería ponerme crítico, de cuando te metes en la estructura del problema fiscal. La estructura del problema fiscal en Argentina con respecto al turismo interno tiene que ver con lo que mostraron recién de la excesiva presión, particularmente sobre la hotelería, pero sobre todo el conjunto de la actividad, desde el punto de vista de la presión sobre los establecimientos, sobre el sector privado, pero también de qué le pasa a los consumidores. Concretamente, acá vas a tener consumidores muy incentivados a viajar por la Argentina desde un punto de vista previsible a largo plazo y no por una vez. Hubo muchas deformaciones, no vale la pena. Construyamos algo serio a futuro. Coincido totalmente con lo que decís vos, que estamos vinculados con una alta estacionalidad, era muy problemático todo eso. Hernán, solo por una cuestión, recién me soplan por mensaje de texto, que algunos no saben de qué proyecto estamos hablando. Entonces, yo diría que no, que expliquemos. No, sí, eso giramos, pero expliquemos. Básicamente se trata de la deducción de gastos de turismo interno en el impuesto a las ganancias. La mayoría lo conoce, porque básicamente el texto que tiene Hernán tiene bastante que ver con el texto de proyecto nuestro, donde tiene un límite de gastos que es el similar al del servicio doméstico, que es, lo podría explicar mucho mejor Marcelo Serra, que es casi el redactor. Y también tiene expresadas algunas cuestiones como por ejemplo la territorialidad, vale decir que sean gastos efectuados fuera de un radio determinado del domicilio. De eso se trata, Por eso que el proyecto es un reemplazo real, genuino, del previaje. Cuando haces las personas humanas, antes yo decía personas físicas, muestra nueva medida. Las personas humanas deducen de su posición en las ganancias una cantidad, obviamente acá tenés propuesta una cantidad sobre la cual no pagas ganancias. No pagas tu posición, impuesto a las ganancias. El estímulo está puesto en el consumidor, por eso no están todos los temas de los cuales vos mencionabas, que es cuando se lo pones al establecimiento. Es sobre el viajero directamente, que también está en línea con lo que hacen los principales países del mundo. Los principales países del mundo, por mecanismos como este, o por otros, estimulan desde el viajero el viaje por su propio país. Voy a poner, ya que me da un segundito para abogado del diablo. Muchos fiscalistas, y esto también lo hemos discutido, consideran, es una discusión mucho más profunda, que la estructura fiscal de la Argentina tendría que moverse más hacia las ganancias y salir hacia los impuestos, obviamente los impuestos más distorsivos, como los impuestos de ingresos brutos, etcétera, pero también el IVA. Es decir, que la estructura fiscal es la regresiva. Por lo tanto, hay muchos que no les gusta, ¿me estoy equivocando, diputado?, que te metas con a agregar deducciones al impuesto a las ganancias. Pero nosotros consideramos que, dadas las cantidades puestas en juego, dada la tradición y dada la posibilidad de una mejora en la fiscalidad, está bien meterse con esto. Digo, para saber que hay otras voces, juegan